Hablamos ahora del salario de los argentinos. ¿Cuál es el salario promedio y para qué alcanza realmente? Porque la discusión en la mesa no es solamente cuánto llega con ese recibo de sueldo, si es que estás dentro de la formalidad, sino para qué alcanza, cuál fue realmente la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los argentinos. Seguramente, dependiendo aquello que evalúes, no es lo mismo la compra de alimentos que el pago de la prepaga, ¿no? Bueno, podrás determinar si tu sueldo a lo largo de este poder ejecutivo que está ejerciendo Javier Milei se ha deteriorado o si te alcanza para lo mismo. Se lo vamos a preguntar a Paula Pia Ariet, que es economista y que nos va a poder ayudar en torno a este tema. Paula, bienvenida. Aquí Eleonora Richmüller y Diego Lehuen te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes, perdón. Bien, Paula, buenas tardes. Bueno, de verdad que la preocupación entiendo que de la mayoría de las familias argentinas es, bueno, ¿para qué te alcanza el sueldo? ¿Y cuál ha sido, si es que existió, porque digamos, cada uno tendrá su realidad, la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos? ¿Qué análisis haces con respecto a esto? Ahí es muy importante que es muy difícil establecer el salario promedio, ¿sí? Porque, por ejemplo, mira, el INDEC dice el salario promedio es de tanto y hace el salario promedio de los formales, el salario promedio de los informales. Los informales han crecido mucho, pero porque venían de muy abajo. Entonces, de 1.300.000 del salario promedio de los formales a, 600.000 de los informales, en promedio te da 1.100.000. Pero ahí hay como variedades muy distintas. De hecho, si vos pensás en la República Argentina, es muy distinto el salario promedio en Neuquén, que es donde tenemos el salario más alto de la Argentina, y el salario de Santiago del Estero, que tenemos el salario promedio más bajo. Sí, reflexiono sobre esto que mencionás y pienso en el costo de vida también. Probablemente no sea el mismo en Neuquén, ¿no?, que en Santiago del Estero. Absolutamente. Pero al costo de vida y el salario promedio, por eso te da que las provincias más pobres o en estado o con niveles de pobreza más altos se dan en las provincias del norte, donde tenemos salarios más bajos, aun cuando el costo de vida es más bajo, el salario promedio es tanto más bajo Ok, que no hace que compensa. no compensa. Y una cosa que es importante es cuál es la actividad principal de ese lugar. Mm. Y eso es lo que te determina cuál es el salario promedio que tiene cada uno de los sectores. Sí. Ahora, Paula, a rasgos generales se hizo una comparación de lo que se podía comprar con un salario promedio registrado, por Sí, supuesto, no en el sí, promedio con el informal, sino el registrado, de lo que se exacto. podía comprar en diciembre del 23 a comparación de diciembre del 25. Esta comparación se hizo en 59 artículos, ¿sí? Y Ujú. solo 6 son los que se podían comprar menos en el 23 que ahora. Es decir, hoy, con lo que gana un asalariado promedio, se pueden comprar mayor cantidad de productos que en diciembre del 23. Eso es un estudio, esos son números, es información. Ahora, la realidad parecería ser distinta. Porque hay una cosa que es muy importante, es el salario promedio ha crecido menos que la inflación, si vamos a ir a los formales. Mm. Y entonces eso lo que te hace a vos es que tengas pérdida de poder adquisitivo. Podés comprar menos cantidad de productos porque tenías un estándar. Del estándar que vos comprabas, vas a poder comprar menos cantidad. Si vos estás en los sectores más vulnerables, lo que te va a pasar es que vas a tener que dejar de consumir. Si vos estás en lo que se denomina la clase media, cambiarás una marca por otra. Y si estás en las clases más arriba, cambiarás un viaje por otro. Lo que es importante y por qué es tan interesante los análisis que salen de por cómo consume una familia es porque te determina el nivel de producción que va a tener el país. Ah. Cuando Argentina pierde poder adquisitivo, lo que se reconfigura es la matriz productiva. Por eso es que es tan importante mejorar el poder adquisitivo en Argentina, Mm. aumentar el poder de compra. Claro. Ahora, ¿es compatible, estoy pensando y lo reflexiono en voz alta, bajar la inflación y que aumente el consumo, que, digamos, que haya una recuperación de ese poder adquisitivo? Porque a veces pareciera que buscar ese equilibrio es lo que complejiza la microeconomía, ¿no? Y ahí, mira, hay dos factores que son re importantes. Cuando vos venís de un problema inflacionario, por ejemplo, mira, nosotros tenemos, la inflación siempre es multicausal. Lo que pasa es que cuando vos tenés inflación por exceso de oferta, o sea, por emisión monetaria, vas a tardar casi 2 años en eliminar el impacto que tuviste. Si vos tenés inflación por un aumento de un precio específico, por ejemplo, los 4 precios que aumentan la inflación son las tarifas, los combustibles, o sea, el petróleo, los salarios o el dólar. Cuando aumenta uno de esos 4 precios, el impacto dura 1 o 2 meses. En cambio, el otro dura un año y medio. Mm.
qué es lo que nos pasa a nosotros ahora? Estamos intentando bajar la inflación en corto plazo, rápido. Pensá, Grecia, Portugal, Israel tardaron 10 años en eliminar o mejorar los procesos como los que hemos estado nosotros. Sí, ahora la pregunta es la siguiente. Son claros esos ejemplos porque hoy, por supuesto, esos países están mucho mejor, pero me imagino que han tenido una continuidad en lo que sí funcionaba dentro de esos países. Eso es lo que quizás termina aniquilando a Argentina, que cada 4 años hay elecciones y si no gobierna la misma persona del mismo partido político, las reglas pasan a ser distintas todo el tiempo y eso termina perjudicando lo que funciona bien. Eso es tal cual lo que vos decís. Es como, de alguna manera, estamos en la espera, es como, nadie siente que cuánto vamos a durar, ¿viste? Porque aparte nosotros hacemos cambios muy dramáticos. Sí. O sea, pensemos que yo siempre digo, para mí fue la asunción de Alberto, hubo una banda que se llamaba Catalina, ¿puede ser? Una murga, Sí. que cantaba una canción que era como muy llamativa. Sí. Y Sí, ahí sí, vos por el decías, ¿no? lenguaje, por lo que decía la letra. Y a los 4 años, ¿a dónde nos fuimos? Al extremo de esa banda. Sí, Fuimos a Milei. claro. Y entonces vos decís, che, ¿cómo hacemos? Porque mirá que cambiamos de un extremo al otro Claro. extremo. Sí, Yo Paula. creo que, pero hay una cosa, mirá, si vos me preguntás a mí, algo que deja el gobierno de Milei y que no tiene es la conciencia de no gastar más de lo que recaudás. ¿Queda eso? ¿Queda? Para mí sí. Ok. Yo he escuchado hablar a muchas personas de la oposición de esto. Y yo digo, jamás me hubiera imaginado que alguien hablara de esto. Bueno, ojalá quede, porque en definitiva Argentina se ha acostumbrado a lo largo de décadas, y esto trasciende a un gobierno, esto de tener un déficit permanente en términos fiscales y convivíamos con eso con total naturalidad. Entonces ojalá que al menos quede este concepto. Después, bueno, las formas y demás seguramente cambien y reflexiono también, Paula, ya antes de despedirte, en que probablemente lo que en Argentina falta son políticas de Estado, ¿no? A largo plazo. Sin ninguna duda. Entonces ahí es donde ¿Sabes tenemos qué? una gran falla. Y las familias nos tenemos que acostumbrar a esto, a generar una mejor administración financiera, que es empezar a ver cuánto gastamos. Y eso creo que es la clave. Y cuánto ingresa. Gracias, Paula. Un placer, como No, por siempre. Un favor, un abrazo. placer. Hasta luego. Paula Pía Ariet, economista, en contacto con nosotros.